Bar Cafetería, Amics de Reus, patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos una semana más aquí, a Late Show, como siempre, con un servidor, como no, Cristian Rubio. Y hoy aquí hace frío, un pelín de frío, por eso estamos bien abrigados. Hoy segunda parte del especial dedicado a María Fortuny. Así que dentro cabecera y empezamos. Bueno, pues como siempre ya estamos aquí con mi otro Cristian Busto. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Hoy seguimos con la segunda parte de las tres generaciones de María Fortuny. Sí, ¿no? Una pincelada de las tres generaciones de, pues os dejo con él. De Mariano en castellano o María Fortuny. Pero como fue tan universal la historia, yo creo que habría que explicarlo yo en castellano porque es la lengua que mejor se me da. Y habíamos quedado un poco con la historia de... ¿El Museo de Venecia? Pues el Museo de Venecia era un anclaje de la historia, pero volviendo un poco al principio, era la historia del abuelo que se va a Barcelona, a la lonja de Barcelona, a estudiar con Mariano Fortuny, y que justamente se me ha olvidado comentar que con otro pintor de Reus también, Tapiró, que también es otro pintor de Reus, y que también se acompañaron mutuamente en sus viajes a Roma, a Marruecos. Y también recordar que en Marruecos conoce o se encuentra con el general Joan Prim, también de Reus. Entonces, claro, hay que sumar toda la historia de la crónica que hace Fortuny en Marruecos, en Tetuán, en Huaraz, y el encuentro que hace con el general Prim. Que interesante lo que habrán conversado, a saber que habrán conversado en esa época, ¿no? ¿Quién financia la guerra, no? Por ejemplo. Sí. Oye, ¿el cuadro tenemos de quién es? Es un homenaje a Mariano Fortuny, es de la Plaza Fortuny, la Plaza Fortuny, abajo de la Plaza Libertad. Y es una escultura y es un cuadro que hacen aquí en la escuela de pintura de los Amics de Reus. Hay una escuela, dos profesoras que hacen clase en el primer o en el segundo piso de la casa de María Fortuny. Y a ti todo esto te gusta, ¿no? Sí, porque te va uniendo y tirando del hilo. Hay un amigo también que escribe un libro de tanto de Prim como de Fortuny y otro libro, se llama Fernando Moya, que un día tenía que traer el libro de él que me había regalado de Mariano Fortuny, y él escribió el libro de Mariano Fortuny, investigó y era a través de un desenlace que hizo él de esta escultura, que cuando pasó un día, porque él no es de Reus, su mujer es de Reus, pero él no. Pero le gustó mucho el tema, pasó un día por la escultura como a ti, ¿no? Como yo. Y entonces el Fernando Moya, que presentó su libro aquí en los Amics de Reus alguna vez en su momento, empieza su historia con la escultura esta, un homenaje a Fortuny, de la Plaza del Condesito. Y bueno, íbamos con Prim también, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué se habrá comentado en esa conversa entre los tres? Habrán hecho el vermut, quizás, no sé, ¿sabe? O no, en esa época el vermut no era tan conocido a lo mejor, entre Fortuny y el general Prim, que estaba en esa época, en esa guerra, y no sé si habrán pensado quién financia la guerra. Sí, por ejemplo. Porque en esta época que se vive en tanta guerra, tanto desenlace de genocidio, estamos ya de la guerra hasta aquí. Y entonces, claro, como los pintores antes eran los cronistas, nos daban una idea. Como Goya, Francisco de Goya, él también hacía mucha crónica de guerras,
pintaba la realeza. Y entonces también Federico de Madrazo, que era otra familia de pintores, que se casa, Cecilia de Madrazo se casa con María Fortuny, que era la hija de Federico. Pasa que Federico de Madrazo ya fue dos veces fue director del Museo del Prado. O sea, no era muy importante Federico de Madrazo. Su padre ya era pintor también, José de Madrazo. O sea, y esa unión, Fortuny y Madrazo, yo la veo clave en lo que después pasó en Venecia. Cuando muere María Fortuny a los 36 años en Roma, ya averiguaremos por qué muere Hay varias teorías, pero dice de enfermedad natural, pero a los 36 años una enfermedad natural, de alguien tan vigoroso, un pintor. No muere envenenado. No se sabe, no, yo podría a lo mejor especular del pincel, ¿no? Que a lo mejor chupando el pincel. Chupaba el pincel. En esa época se chupaba el pincel para ir retocando. También una vez me contaba una historia, un hombre mayor de Reus me dijo que era un duelo. Es verdad, el famoso duelo de las espadas. Porque había una historia de faldas. ¿Duelo contra quién? Dicen que con el cuñado que era Madrazo, pero no recuerdo el nombre. Pero bueno, son historias que hay que averiguarlo. Y entonces, bueno, queda la madre de María Fortuny, en Granada, ¿no? Porque el padre se muere en Roma y entonces de Granada se van a Venecia. Ahí adquieren un palacio que ahí empieza y sigue trabajando en el coleccionismo, porque él siguió, la mujer de Mariano Fortuny, Cecilia de Madrazo siguió lo que es la colección de su marido, porque era coleccionista, aparte de pintor, era coleccionista y así. Pasa que si uno ve toda esa base Madrazo, hay una clave ahí de toda esa información histórica, de José de Madrazo, Federico de Madrazo, Cecilia de Madrazo, y ellos pintaban, tanto en Francia, en España, en toda esta historia de reyes, de virreyes, de nobleza. Todo eso que sucede ahí me hace pensar en esos teatros que inventaba el abuelo, ¿no? Esa historia de marioneta, sí, que al final, ¿quién lleva la marioneta, no? ¿Quién conduce la marioneta? Da como esa historia quizás hasta infrarrealista, como te hablaba del infrarrealismo, que en esa época no existía como concepto ni como corriente, pero si tiras del hilo da para investigar lo que pintó Goya, lo que pintó Fortuny, lo que pintó el otro holandés de Países Bajos, que era el Bosco. En el Prado hay un cuadro que es el tríptico, el Jardín de las Delicias, y ese tríptico da clave de cómo pudo haber sido la humanidad en su momento y cómo se organizaban las cúspides de la humanidad, o cómo se generaba ese... Interesante, ¿no? Es interesante porque ahora con rayos X podemos ver lo que hizo Goya y borró o tapó, y lo que hacía también el Bosco lo tapaba, porque tenían información que era delicada. Mira. Si a uno le gusta la investigación, ya sabes, a investigar sobre el Fortuny. Y entonces luego ya con su madre se van al Palacio de Venecia, y ahí empieza a trabajar en sus inventos y sigue pintando con telas, hace maquinaria de teatro que comenté, de que a la cúpula Fortuny, la lámpara Fortuny, y ahí se va generando todo ese imperio de pintores, de colección, de coleccionistas, y le llaman el mago de Venecia. Entonces, claro, para llamarte el mago de Venecia, en Venecia tiene que haber una clave de todo lo que creaba, todo lo que era su ingenio, de un genio, ¿no? El chico. Y luego con su mujer, que se llamaba Henriette Negrini, crean también, él dice que crean el vestido de Delfos. El vestido de Delfos era de origen griego, un poco hace una mezcla de los vestidos de Grecia, y saca del esquema del típico corsé de esa época, ¿no? De la burguesía, que esos trajes que pesaban kilos, sí, kilos para ir a orinar, te tenías que
pedir ayuda, ¿no? Maravillas. Claro. Había que hacer maravillas. Y entonces yo visité y vi el vestido de Delfos y para esa época era revolucionario totalmente. Que al principio no se usaba. Hay unas fotos de la mujer Fortuny, Henriette, que mostraba en el campo, por ejemplo, se hacía fotos, porque hacían fotografía bastante en esa época, y se iban mostrando los paisajes, el vestido en distintos puntos. Para esa época era muy bonita como concepto, como todo, ¿no? Y claro, Venecia, si lo vemos históricamente, tiene que haber ido un poder tremendo, quizá ahora oculto, pero ahora más oculto por el turismo, ¿no? Y por las aguas. Aquí ya estuvo oculto. Lo que no sé, mejor puede ser cómo se generó el mismo poder en Venecia, ¿no? Hay un historiador que se llama Jorge Guerra, que es de Canarias, y él habla de la nobleza negra anglo-veneciana. Otro tema que debatir aquí. Claro, porque si uno quiere informarse de otras fuentes, tiene que, no oficialista, ¿no? Claro, podemos ver cómo se crea la banca, cómo se generan. El historiador Jorge Guerra que explica que el Renacimiento se financia desde Venecia a través de familias, ¿no? Hay cosas delicadas ahí de historia, pero claro, estamos sometidos a una historia actual que viene de atrás, ¿no? Que viene de mucho tiempo, que al final no sabemos quién controla la Matrix, ¿no? Y los pintores en este caso a lo mejor eran los cronistas de esa época. Luego tenemos periodistas, a lo mejor, y tenemos un sinfín. Ahora hay una sobreinformación que yo mismo me siento a veces sobreinformado, pero la pintura te dejaba como ese mensaje ya de fijo, ¿no? De tú sacar tus deducciones. Y entonces está también ahí en el Museo Guggenheim, de Peggy Guggenheim, el Museo de Arte Contemporáneo en Venecia, cerca del Mariano Fortuny. Yo invito a visitar el museo mucho porque te encanta el primer piso, la presentación del lugar, el segundo piso con sus talleres y las pinturas en la pared directamente, tableros que él mismo pegaba y se lanzaba pintando tableros alrededor de sofás, o sea, con un ambiente bien así agradable, de telas colgando, maquinaria de los inventos que, claro, tú piensas, Leonardo da Vinci está muy nombrado, ¿no? Sí, y que en Venecia hay un museo de Leonardo da Vinci, pero claro, a nivel de teatro, a lo mejor de cultura de esa época y todo, para mí Mariano Fortuny tiene una importancia grande, porque a la hora todavía se puede uno disfrutar de su iluminación, de sus lámparas Fortuny, de su cúpula en los teatros, de cómo conceptualizó la luz en el teatro, y yo sigo disfrutando de eso. Me tienen que pasar un libro ahora de el Fernando Moya para yo revisar cómo se divierte escribiendo. Y eso lo veremos la semana que viene. ¿Ah, sí? Que es la última. A ver si conseguimos la habitación de... Es tercera y última parte. A ver si hay sorpresa y conseguimos otro rincón de la Queremos casa. conseguir que es la habitación. La cama de Mariano Fortuny, ¿no? Sí, la habitación donde está... A ver si tenemos suerte y lo conseguimos. Sí, porque... ¿Qué sueños tendría, ¿no? En esa época de adolescencia? Habría que investigarlo esto. Claro, porque sí que su abuelo, lo que le haya explicado del arte, de la cultura, de la pintura, de la cerámica, de la cera, habrá marcado un punto importante en su vida. Luego, él a su hijo. O sea, como en poco tiempo, porque no era muy niño cuando el papá se murió. O sea, no alcanzó a conocerlo muy bien. Yo creo que ahí la mamá es la que hizo como de pilar importante. Pues cuéntanos un poco sobre el abuelo de Mariano. Ya lo he contado, ¿no? Que era escultor. Cuenta un poquito más. ¿Sí? Bueno, a lo mejor si me repito va a ser redundante, pero era él originario de Reus, o eso es lo que averigüé, y entonces hacía piezas de cera.
también sale en internet o en otros libros que pillé, que hacía recuerdos como funerarios también, todo lo que le pedían de escultura, pequeñas esculturas de cera, no sé si cerámica, no sé si trabajó la cerámica, no lo decía muy bien, pero era un artesano, ¿no? Y lo otro que había, que decían que le gustaba mucho, era la clocha. La clocha, que es el pan, como el pan de payés redondo, relleno con arenques. Arenques. Sí, arenques y escalivada, que se llama la clocha. Ajá. Es como un bocadillo típico de Reus, que es el pan redondo y vaciado, y un día... Y relleno de escalivada y arenques, ¿no? Claro, o anchoa, arenque, así. Eso podría hacerlo un día, se lo dije al panadero... al panadero importante de Reus, al Xavi Sistaré. Ah, sí. Sí, entonces... ¿Somos amigos? ¿Sí? Bueno, él pasa por ahí. ¿El padre o hijo? No, yo conozco al panadero joven, ¿no? Ah, no, yo al padre. Sí. Y entonces le dije un día de hacer un pan para aquí, para la casa, y ofrecer la clocha rememorando lo que le gustaba a Fortuny. ¿Y qué te respondió? ¿Que sí? Que sí, que le interesaba la idea. Hacemos una breve pausa y estamos enseguida. Hasta ahora. Volvemos del descanso. Sí, volvemos de la mini publicidad y ahora nuestro amigo Cristian haremos aquí va a hacer un pequeño brindis con vino de Terra Alta, que también en Terra Alta hay otra historia. ¿A qué pronunciar el vino? Es de aquí, ¿no? ¿Terra Alta? Terra Alta, cerca de Terra del Ebre. Y ahí está el museo de Picasso, en Horta de San Joan. Ahí hay tela también para contar. Aquí tenemos un experto en todo. Experto. No, pero hay una historia muy bonita de Picasso cuando con 17 años, creo, llega a la Horta de San Joan. En otro programa. Con su amigo Manuel. Vamos a brindar por Mariano. Por Mariano. Chiche. Por ustedes. En este otoño de Reus. 2025. Y continuamos, pues ya casi el final. ¿Ah, sí? Bueno, sí. No, hemos ido dispersando, yo me disperso porque... Llevamos 15 minutos y nos quedan pues otros 15. Ya. Así que... Del término que yo he acuñado de dispersos necesarios, yo soy, entre que he sido un niño jugando con mis hermanos, ayudando a mi madre en la cocina. Luego, de ahí la afición al cocinero. A la cocina. Claro. Luego aprendiendo de un orfebre, de un vitralista, de un alfarero. Todo eso fusionado, no lo he contado, pero también tengo mi historia de abuelo, como Fortuny. ¿Algún día nos contaste que mi abuelo vivió 110 años? ¡Madre mía! En el campo del sur de Chile, en nacimiento. ¿Y tú esperas vivir 110 años más? Puede ser. Vámonos, nada. Hay un escritor de Madrid que tiene un libro, Adolfo Pérez, se llama ¿Cómo vivir 120 años? ¿Y cuál es la fórmula? Ahí en el libro lo detalla. Tiene otro libro también el mismo que se llama Nuestro amigo el colesterol. Cómo disfrutar de la vida sin miedo. A base de pastillas contra el colesterol. No, sin medicación. Mi abuelo... Eso es bueno. Mi abuelo vivió 110 años y nunca se medicó. Ni enfermó ni nada. Mi abuela era curandera en el campo con plantas medicinales. Y entonces, claro, ahí me viene también la parte de la naturaleza, querer la naturaleza, o para qué sirve la naturaleza, ¿no? Porque te hacen ver que hay que cuidar el planeta, pero hay que utilizar el planeta y cuidarlo, y saber por qué sirve y para qué sirve, ¿no? Y entonces mi abuela era curandera, la Selmira Garrido. Atanasio Díaz era mi abuelo, y él era artesano en madera, era herrero, hacía sus propias herramientas, tenía una fragua, y con su fragua iba dándole al hierro. Claro, eso como nieto te da esa importancia de saber cómo a qué ha venido o hacer una vida más agradable dentro de toda la esclavitud que nos quieran a veces generar, ¿no?
Y eso lo dejamos para bueno, próximas ediciones. hablando de abuelo, ¿no? Porque recordando al abuelo Fortún, por eso le tengo mucho cariño a esa historia, que por eso te lo he dicho como las 3 generaciones, porque la importancia del ímpetu que puede poner una persona hacia la otra, ya sea un tío, un abuelo, una familia, un amigo, alguien que te impulse a hacer algo más allá, ¿no? A dar un paso. Explícame una cosa. ¿El padre a qué se dedicaba en sí? El padre de Fortún. Pero que él quedó huérfano. La historia parece como que huérfano. Y el abuelo es el que se dedica... ¿A qué edad se quedó huérfano? De pequeño. Y el abuelo se dedica a la crianza. O sea que el padre murió. Sí, murió, se fue, no sé, dice huérfano. Que fue huérfano y el abuelo se hace cargo de su crianza, su educación, y ve en él toda esa magia que tiene de pintor, de dibujante, el potencial. Entonces va aquí a Reus a escuelas, que ahora no me acuerdo el nombre de las escuelas que va, y después por eso lo lleva a Barcelona, a la lonja de Barcelona, donde se podía formar como pintor. Y ahí es cuando Tapiró, creo que otro pintor de Reus, también se va con él o así, y hacen ahí esas migas de amigos para seguir pintando. Y después ya la beca que te contaba de Roma, o sea, Roma está metido, pero muy ahí, con toda la historia de los pintores europeos, en buenas cuentas, pienso yo, ¿no? ¿Quién financia? Ahí hay que buscar ahí hay que mirar, investigar. ¿Quién crea la historia, ¿no? ¿Quién dicta la historia? Y entonces Madrazo había pintado en Roma también, tenía mucho contacto con Roma. Federico de Madrazo, José de Madrazo también era su... Entonces vemos que todo ese tándem tintán de pintores moviéndose por Roma, España y todo eso, era que había un guión de la historia más o menos que se creaba, y los pintores aprovechaban esas circunstancias para hacer de su oficio creaciones. Pero lo que dices tú y cuentas tú, Roma ha tenido la beca que daba mucha parte en esto. Sí, porque parte de la historia de la beca, al final donde te dan la beca, o si te dan una beca, en lo que tienes que hacer, ¿no? Es como el científico que le dan un premio de tal cual y tiene que dirigir hacia ese discurso, ¿no? Entonces hay discursos que se dan hasta la hora ahora, de doctrinas que yo digo, por ejemplo, como el cambio climático, ¿no? Que vamos dispersándonos, pero para mí es una doctrina. Y en el colegio de mi hija lo verifiqué, porque le pasaban películas de la lluvia ácida, en los periódicos explican que tantos muertos por el cambio climático. Claro, te ponen una tesitura de... Una pregunta, ¿tú esto te lo crees? Yo no. De hecho, no me creo ni que la Tierra sea redonda. Plana, ya te digo yo que no es plana. Es redonda. Plana no es. Por eso, ahí está la doctrina copernicana. Como decimos, dentro de las doctrinas que nos inician en nuestra juventud o en nuestra niñez, hay doctrinas de todo tipo, ¿no? Y este cambio climático es una doctrina. Entonces, claro, yo soy un hereje de esta doctrina porque no me lo creo. Y hacen llevarte como un rebaño a que cambies el coche, a que no contamines. Te dicen que las vacas, sus peos de las vacas producen contaminación. Entonces tú te tienes que creer eso, porque si no te lo crees, eres hereje, ¿no? De esta doctrina. Entonces, ¿Y tú te lo crees? No, por eso te digo que entonces a través de los traumas generan las doctrinas. Entonces han generado un trauma con distintas situaciones que en los periódicos y en la televisión te dicen todo esto producto del cambio climático, la dana producto del cambio climático, esto producto del cambio climático. ¿De dónde viene esa directriz? Antes el coronavirus venía de una directriz informativa, que se fue como hay un tipo, Ramón Samsó, que era director de banco y después fue coaching y todo, y el Ramón Samsó explicaba desde el 2020 que decía que ese era el test de la inteligencia que hicieron. Pero el coronavirus era un virus que lanzaron los chinos. Bueno, se sabe. Esa es la sopa de murciélago que se toman todavía la gente.
A ver, Yo no me tomé esa sopa de según murciélago. tú, ¿qué fue? Yo no me tomé esa sopa de murciélago. Según tú, ¿qué fue? Para mí es un ataque a la Matrix, un ataque a la mente, un ataque al cerebro. ¿Pero Ataque... quién lanzó el...? No, imagínate los medios de comunicación, cómo se lanzó toda esa información desde los medios principales. Era la misma, tú la copiabas, te la veías, era el mismo discurso de la OMS, y el mismo discurso. Yo, por ejemplo, nunca me hice un PCR. Ponte esto bien, que si no se oye. Yo nunca me hice un PCR, por ejemplo, ¿No? en mi vida. Y nunca me vacuné, Qué obviamente. suerte. Y entonces tú te das cuenta que el inventor del PCR, hablando de científicos y de discursos y de premios y de becas, el creador del PCR era Kary Mullis, que era premio Nobel de Química, y él, hasta el cansancio, que se murió 5 meses antes de la pandemia, de la pandemia, él decía que el PCR no servía para nada ni de lo que decían que servía. Claro, tú empiezas a estudiar a Pasteur. Yo empecé a estudiar a Pasteur y el maestro de Pasteur era Anton Béchamp. Pasa que Pasteur hacía vino. Salud por Pasteur. Salud por él. Eso sí que hacía vino Pasteur. Salud por él. Y entonces Luis Pasteur era un químico y él, cuando inventaron el microscopio, él apareció en ese discurso diciendo que virus y bacterias estaban en todo el organismo. Es una pincelada, parece que nos derivamos Del Fortune. Pasamos de Fortuny hasta al infrarrealismo histórico. Ahora, que si pone todo este tema en una literatura exquisita, salen un montón de historias que te rompen la cabeza. Está bueno el vino. Está bueno, ¿no? Tierra Alta. Está Y bueno. entonces, Luis Pasteur era químico, y entonces hacía en su época vino, y empieza a averiguar sobre la máquina esta para ver microbios y bacterias. Entonces él dice que todo esto produce las enfermedades, pero Anton Béchamp dice Todo lo contrario. que él era biólogo, era experto en el cuerpo humano, y decía que todo es terreno. ¿Qué quiere decir? Que virus y bacterias están alojadas en cuerpo sano como cuerpo enfermo. Entonces, eso te dice que virus y bacterias no son la razón de una enfermedad, sino que están ahí. Es como el ejemplo del bombero, que si tú vas a un incendio y está el bombero, no es que el bombero haya hecho el incendio, sino que está ahí para arreglar la situación, ¿no? Y en estos casos nos recuperamos naturalmente. Una cicatriz, una herida, se recupera. Todo se recupera. Entonces algún día hablaremos de la medicina germánica, que un día te comenté. Que está presente. Está presente la medicina germánica, que tengo una amiga que es bióloga y dedicada a la medicina germánica. Invitada. Y esa historia de un alemán, un oncólogo alemán, el doctor Hammer, que también es una historia muy larga y bonita dentro de todo eso, porque son nuevos paradigmas. Así como a lo mejor Fortuny patentó un montón de artilugios, inventos, Hammer también creaba artilugios de la medicina, como en cirugía y en hospitalaria, y las patentaba también el doctor Hammer. Y yo soy un encantado de la historia de... Por cierto, hablando de... Volviendo a Fortuny, este año cumpleaños, ¿no? Se termina el año, los 150 años de Fortuny. 150 años, ¿eh? Y empieza el año Gaudí. El Gaudí, que ya hablaremos próximamente también. Como el año Gaudí, que el sábado hicieron la inauguración en Riudón, con petardos y políticos y fiestas, y luego lo hicieron en Reus. ¿Tú sabes también historias sobre Gaudí? Bueno, yo a mis hijas, si las sabes, no las cuentes aquí. No, estudian en el Instituto Vilaseca. Ellas, a una de ellas, le comento que él era muy amigo de Eduardo Toda, el egiptólogo, el primer egiptólogo español que estuvo en las pirámides, investigó, eran muy amigos con Gaudí, eran compañeros. Jugaban, de hecho, con Joaquín Navas en la calle de Jesús. Ahí jugaban los tres, imagínate, esos personajes jugando en la calle. Y ellos decían de restaurar... Pues la camisa. De restaurar Poblet y así. ¿Qué hace ruido? El micro. Pero es un gran... Eduardo Toda, creo que es un gran personaje que se podría estudiar o
comentar porque lo que hizo en esa época era de conocimiento de idioma, fue embajador en China, me parece, o algo así, o en el Cairo o en China. Yo no sé, yo de Gaudí. Y Eduardo Toda, claro, ahora se sabe mucho más de Egipto. Tenemos conocimiento de Egipto, de las pirámides, de la simbología, del poder que conlleva todo ese macro lugar del Cairo y sus alrededores. Y Eduardo Toda estaba ahí, y luego hizo en Sconalbou, hizo conservar o restauró el castillo de Sconalbou, hizo su biblioteca en Sconalbou y bla bla bla. Bueno, ese era amigo de Antonio Gaudí. Antonio Gaudí, por ejemplo, el padre o el hijo de Eusebio Well, que era el mecenas de él, lo conoció en una feria internacional en París o así, en Francia, y ahí es cuando empieza el mecenaje de Antonio Gaudí. Y entonces cuando tú encuentres un mecenas, ya me invitarás también a hacer el programa en otras regiones. Efectivamente. Y entonces tú fíjate que viene de la historia de los indianos también, porque los indianos eran los catalanes que iban a hacer las Américas, a las Antillas, con el... ¿Y descubrieron las Américas los catalanes? No, comerciaban más que todo, con el algodón, la caña de azúcar, y los catalanes inventan el ron también. O sea, hay una importancia en las Antillas, en Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y toda esa zona, que es muy, muy curiosa, porque también el comercio de los esclavos también se hacía a través de todo este comercio, ¿no? Si uno habla de comercio ya sale todo a relucir, hasta Venecia, ¿no? Venecia también tiene una... Famoso Venecia. Bueno, y creo que... Por cierto, hace poco he sabido que Venezuela viene de Venecia, la historia de... ¿Y eso? Porque cuando después del tercer viaje a lo que era América precolombina, ¿no? A toda la parte precolombina, el tercer viaje había un pueblo indígena en Venezuela, que no se llamaba Venezuela, y eran como casas pobladas, o sea, construidas con palos. Los indígenas a lo mejor habían humedales, así, construían con palos, y entonces se quedaron encantados, o sea, con esa novedad, los que estaban viajando por esa zona, y dijeron, mira, como en Venecia, ¿no? Y de ahí Venecia, Venezuela. Curioso, otro ¿no? dato más, ¿Sí? que saber. Atento, ojo, Venezuela. Bueno, y con esto y un bizcocho, no. Hasta mañana a las 8, no. Hasta el próximo miércoles, aquí. Lo he hecho con Cristian. Un placer. Dispersos necesarios. Y la próxima semana, pues, última parte de Mariano Fortún. ¿Sí? A ver si nos conseguimos la habitación el de los sueños. y lo que pasa ahí. Buenas noches. Buenas noches.
Chao.